Buenos días, el día de ahora vamos a ver parte de la definición de lo que son los lípidos, cómo estos se clasifican y en qué más que todo pues materiales o compuestos podemos conocerlos, como lo que son algunos alimentos que nos pueden ayudar a conocer que tienen lípidos, y aquellos alimentos que pues tenemos que comer con moderación para que nosotros tengamos una salud adecuada o una dieta adecuada. Los lípidos más que todo pues son, o más que todo de los nutrientes, aportan lo que es la energía, y estos más que todo pues se describen como moléculas hidrofóbicas o insolubles en agua, y que estos pues tienen compuestos principalmente en carbono, en hidrógeno y en oxígeno. Generalmente pues encadenan como los carbohidratos, que son denominados también los ácidos grasos de los alimentos, de esta manera que la mayoría de los lípidos a nivel biológico pues se clasifican de diferente manera, y por lo tanto tienen ácidos grasos. Los lípidos que se denominan más que todo lípidos simples, y que estos que están compuestos que más que todo se encuentran en las moléculas, como lo que es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, como también por ejemplo lo que son las grasas, el aceite y también las ceras, donde podemos encontrar este tipo de lípidos. Por otro lado también tenemos lo que son los lípidos complejos, y que son aquellos en la que la estructura más que todo también contienen elementos adicionales que conforman los lípidos simples, como por ejemplo los fosfolípidos de la misma membrana plasmática, y que estos también contienen lo que es el grupo del fosfato, que es también modificado. La función de los lípidos pues tienen diferentes funciones. Por ejemplo, existen en el organismo de manera general. Tiene como función también principal el almacenar lo que es energía, y que este, en sentido de un grano de lípido que contenga doble energía, pues que tenga también lo que es el carbohidrato. Por ejemplo, en el reino animal los lípidos tienen la función de brindar el aislamiento térmico, y que esta es en función para formar lo que son diferentes vitaminas, como lo que es la absorción de ellas. Por ejemplo, la vitamina D, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. También pues forman lo que son las hormonas, como por ejemplo el estatriol, y también la testosterona. Entonces ayuda para formar estos. También ayudan por los ácidos biliares, que estos ayudan en la digestión de nuestro cuerpo y también de los diferentes animales. De igual manera tienden a que las membranas plasmáticas pues tengan compuestos de lípidos especializados llamados los fosfolípidos. Además, en los seres humanos los lípidos, más que todo por ejemplo los ácidos grasos esenciales, se regulan en la inflamación del estado de ánimo, es decir, reduce el riesgo de la muerte súbita por ataques cardíacos, la disminución también de los triglicéridos en la sangre, la baja presión arterial, que estos pues tienden o prevén lo que es la formación de también de los coágulos de sangre al nosotros consumirla. Por otro lado, también los lípidos forman lo que es la cera, ya que ayuda a lo que es la función de la impermeabilización de las hojas de las plantas y las plumas de las aves. Entonces eso ayuda para que esas más que todo puedan volar, las plantas pues más que todo tengan la resistencia a lo que es el agua. De igual manera, los lípidos tienen ciertos tipos a nivel biológico. Por ejemplo, los lípidos simples, que son más importantes, que se dividen en grasas, aceites y también en ceras. Dentro de los lípidos complejos que podemos encontrar, pues más que todo son los esteroides y también los fosfolípidos. En las grasas, más que todo las grasas que son pues de los tipos de lípidos más conocidos, que se consideran más que todo lípidos simples,
porque esos más que todo contienen lo que es el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, y que también se denominan los lípidos saponificables, que están formados por ácidos grasos, las grasas que están formadas por un esqueleto, más que todo glicerol, y por lo menos los grasos que estos están unidos mediante un enlace según la cantidad de ácidos grasos que se clasifican, por ejemplo, en los monicicléricos, que estos más que todo tiene un porcentaje de ácido graso, y también pues otros compuestos. Las grasas también se caracterizan por más que todo por los ácidos saturados, y que estos enlazan en simples pues solidificación como lo que es las células adiploides, y que estas se llaman más que todo adiploides porque forman un tejido pues adiposo, y pues forman un tejido como tipo mantequilla en nuestro organismo. También otra parte es, otro tipo son los aceites, y que son los aceites más que todo simples, y los sapotificables, que se caracterizan también por líquidos debido a sus colas de ácidos grasos insaturados en los enlaces dobles de la configuración. Por ejemplo, en ellos se encuentran lo que es los grasos esenciales, conocido también como los ácidos grasos del omega. Otro tipo son las ceras, como ya se los mencionaba, que las ceras son más que todo lípidos simples y sapotificables, más que todo cuyas estructuras se forman dentro de las cadenas largas de los ácidos grasos unidas en los alcoholes, como la glicerina, mediante también el éster. Entonces las ceras pueden también encontrarse en las hojas de las plantas, las plumas de las aves, que le otorgan de la propiedad de odrofibias. De igual manera, los fosfolípidos, que son lípidos complejos, ya que además del esqueleto de la glicerida y sus dos colas de ácidos grasos, presentan un grupo también de fosfato, que estos son modificados, y que estos más que todo pues los lípidos se especializan y se componen principalmente en lo que es la membrana plasmática o celular. Dentro de esto también pues forman lo que es la bicápita de la fosfolípida, que es la membrana celular, donde más que todo pues esta tiene colas de los ácidos grasos, formando así lo que es la hidrofóbica de la capa situada entre las cabezas de la hidrofóbica y de los grupos del fosfato. Otro tipo son los esteroides. Los esteroides son moléculas lipídicas complejas, ya que esta estructura se compone de 4 anillos de carbono fusionados, y que pues más que todos los esteroides comparten lo que son las características hidrofóbicas de los lípidos, como lo que es la insolubilidad en el agua, y por ejemplo lo que son los esteroides con el colesterol sintetizan lo que son principalmente el hígado y el materiales primas de hormonas sexuales como la testosterona, como ya se los había mencionado. De igual manera, pues los lípidos tienen cierta estructura química, que la mayoría de los lípidos, ya sean aceites, ceras o fosfolípidos, se componen en un esqueleto glicerol, que es conocido como también glicerina. Por ejemplo, en alcohol, que están compuestos por 3 dioxilos o óxido e hidrógeno, de manera que el grupo de los hidroxila del más que todo de los lípidos se unen hacia los grasos, ácidos grasos, y que esto pues mediante los enlaces más que todo del éster, que son la unión del carbono con el oxígeno, pues estos tienen una reacción denominada síntesis por deshidratación. Más que todos los lípidos pues forman ácidos grasos de estos pues denominados también saponificables, y que según la cantidad de ácidos grasos pues se unen las moléculas de más que todo la obtención de algunos tipos de lípidos. Por ejemplo, como los mencionaba, los monoglicéridos, que contienen una cola de ácido graso unida a una molécula de glicerina.
los diosglicerinos, que son dos colas de ácidos grasos y unido a una molécula de glicerina. También están los triaclicéridos, que son tres colas de grasos, de ácidos grasos y que están unidos a una molécula de glicerina. La estructura más que todo de los ácidos grasos, como forman parte de lo que son los lípidos sapotificables, pues eso también constituye lo que es la mayoría de los lípidos, como lo que son los ácidos grasos, que son largos cadenas de carbohidratos que están entre 4 a 36 carbonos, y estos están unidos por grupos. Dentro de estos grupos pues se pueden identificar o los ácidos grasos que se clasifican en saturados e insaturados. Por ejemplo, el ácido graso saturado pues más que todo son o están más que todo compuestos sencillamente por el carbono y pues se denominan más que todo saturados por estar pues saturados por moléculas de hidrógeno también, o sea que estos carbonos están unidos con mayor cantidad de hidrógenos posibles. Los enlaces simples generan colas rectas y que comparten y también comparten y se compactan característicamente de las grasas solidificadas en un solo punto de los alimentos, por ejemplo lo que es la mantequilla. Los grasos ácidos insaturados, por ejemplo, los grasos que forman por enlaces dobles, que eso significa que tienen menos hidrógeno, y los ácidos insaturados que contienen un enlace doble que se denomina monoinsaturados, aquellos que contienen varios enlaces que son los poliinsaturados. Este tipo también de configuraciones en los enlaces de los ácidos grasos, pues más que todo se encuentran en doble sentido o doble, pues grasas trans. Los enlaces dobles pues se caracterizan por unidades dentro de lo que son los lípidos, ¿verdad? También pues existen alimentos que se encuentran de tres tipos como ya se los mencionaba, los lípidos, ¿verdad? Como las grasas, los aceites, y que estos pues a la misma vez tienen ciertas características, ya que estos pues almacenan energía, son, como ya se los mencionaba, insolubles en el agua, y que estos pues suelen disolverse en orgánicos como el éter y el cloroformo. Las funciones también fundamentales de lo que son los lípidos en los organismos, pues también podemos mencionar que esto tiene una función energética y que es específicamente pues reversa. También parte fundamental de la membrana celular, y que esta pues más que todo son responsables en parte de sus múltiples funciones, como por ejemplo aportan lo que son los ácidos grasos esenciales, y que esos también tienen un efecto ahorrador de la utilización de las proteínas como fuente de energía. También pues estos absorben lo que es la energía liposolubles dentro de los alimentos. También tienen efectos como lo que es el organelito, que es la grasa fundamental que apreciada por el gusto y el aroma de los alimentos. Entonces ahí donde juega un papel muy importante los lípidos. El efecto también de la saciedad, que contribuyen al efecto de más que todo de la digestión de los alimentos, es decir, cuando nosotros consumimos parte de los lípidos, nosotros ya nos saciamos por ese tipo de grasas que tienen, nos saciamos rápido de ese tipo de alimentos. Otra función también es que los organismos más que todo se relacionan con la estructura más que todo de los lípidos, y que son parte importante de la composición. De igual manera pues vamos a conocer parte de lo que es el requerimiento nutricional en la dieta de las personas con más que todo con algunas enfermedades, por ejemplo como lo que es el diabetes, que pues esta pues necesita de las grasas en alimentos. De algunas personas la diabetes puede ser similar, y que recomiendan en la población más que todo en general que no existe la cantidad específica de la grasa en la dieta, sino que se recomienda más que todo seguir
patrones de alimentación saludables, como es el caso de la dieta mediterránea. En cualquier caso existen todavía recomendaciones más que todo de las grasas saturadas y que estas no deben superar el 10% de calorías de toda la alimentación, que estas tengan estas no tienen que sobrepasar más que todo 100 miligramos de colesterol al día, y limitar el posible también de las grasas trans. Es parte de algún requerimiento más que todo de la dieta en algunas personas para que el consumir este tipo de alimentos que tengan lípidos no les afecte. Algunas propiedades que tienen pues los lípidos, pues tienen propiedades físicas y químicas, son dos, y que esto es que más que todo confieren y se caracterizan especialmente con múltiples aplicaciones hacia la práctica diaria. Por ejemplo, la práctica física, que son más que todo eh, la untuosidad y plasticidad que se aplican en las prácticas, como por ejemplo el sabor. Por ejemplo, en los cuerpos grasos se vuelven las partículas de los alimentos como duramente más de la masticación, y el favorecer el contacto con las papilas gustativas, mejorando así el sabor de las preparaciones a los que nosotros nos incorporan. También la friabilidad, donde las grasas de la masa de la harina, por ejemplo, una mayor friabilidad, esta es mayor si se usa ácidos grasos insaturados y tienen más que todo concentración suficiente del resto de los ingredientes y de la manipulación de la masa. También esto pues son solventes en los líquidos, ya que los líquidos son insolubles en el agua, como ya se los había mencionado, pero sí son solventes en organismos, como lo que son en laboratorio, como lo que ya se mencionaba, que es el éter, y la valoración de los contenidos lípidos en algunos alimentos. De igual manera, pues las propiedades de los lípidos se encuentran las emulsiones, que son la capacidad más que todo de los lípidos para formar más que todo partículas pequeñas menores de una más que todo micra de partículas en otros líquidos, y que son más que todo se aplican más que todo en la práctica. Por ejemplo, la realización de emulsiones inestables, donde estos pues destruyen lo que es espontáneamente el cabo de un tiempo el aliño de la ensalada de aceite de vinagre. También la realización de emulsiones estables para realizar lo que son las salsas emulsionadas, la tipo de salsa de la mayonesa. Por ejemplo, la estabilidad de las salsas que dependen del grado y el método del batido, de formar el añadidos ingredientes, como lo que son la temperatura y los ingredientes empleados. También lo que es la digestión. Para la digestión, pues más que todo, al ser los alimentos digeridos, los lípidos necesitan ser emulsionados por la bilis, y que esto juega un papel emulsionante a la hora pues de la digestión, y que esta nos ayude a tener una mejor digestión a nuestro organismo. De igual manera, pues más que todo, otra propiedad es el punto de fusión, ya que pues el punto de fusión de los lípidos más que todo dependen del contenido, donde la mezcla de los triglicéridos pues que contienen en general las grasas que pueden sufrir ya sea del punto de fusión de 43 grados, pues eso sería más que todo mal digerida. En los aceites se funden más de 10 grados, en la mantequilla más o menos unos 20 grados, y en las grasas unos 40 grados aplicaciones. En la preparación más que todo culinarias, pues tienen que ser diferentes puntos de fusiones de las grasas para que éstas sirvan para la obtención o preparación de untar, por ejemplo, la pastelería o la cocción de algún alimento. También la extracción de cuerpos grasos, ya que el obtener productos menores contenidos de grasa, pues ayuda a la obtención de estos lípidos. La digestión también es un punto importante, ya que las grasas son más fáciles de digerir cuando más bajo es el punto de fusión respecto a la temperatura corporal.
También, como se los mencionaba, hay aspectos o propiedades químicas, las cuales son la acción del calor, que es un punto muy importante, que es cuando el calor produce numerosas también modificaciones a sus aplicaciones de la práctica. Por ejemplo, estas tienden por objeto llevar a los alimentos a una temperatura de 170 grados para caramelizar lo que es, por ejemplo, el almidón y mejorar el gusto de lo que son los alimentos y una obtención de una fritura. Hay que tener en cuenta también evitar el sobrecalentamiento de este tipo de alimentos para ingerir la grasa adecuada y limitar el tiempo de calentamiento y garantizar también la seguridad. Otra, pues más que todo otra propiedad química, pues es la hidrogenación, que es la modificación de las propiedades de los nutricionales y que esto pues más que todo son aplicables en la fabricación de jabones, en el enracinamiento de sabor y olor característico de los alimentos, de los lípidos dentro de las pues más que todo de las comidas. Bueno, es parte de lo que vamos a ver el día de ahora, de lo que de definición y componentes de los lípidos. Espero leamos un poquito más en nuestro libro de ciencia, que nos va a ayudar bastante para conocer más del tema. Gracias y buen día.